¿Cómo estás? Dios te bendiga. Es un gusto, es un placer estar otra vez acá para hablar la palabra de Dios. Queremos seguir y retomar lo que estamos hablando, lo que estamos enseñando en esta serie discipular. Uno tiene que entender que a veces Dios quiere decir determinadas cosas, entonces nos va cambiando un poco el mensaje y, como decía yo la vez pasada, que realmente Cristo es el dueño del ministerio, que Cristo es el que dirige, el que nos direcciona, y bueno, espero que hoy Él me permita a mí poder seguir con el tema de la pasividad y abordarlo hoy sí ya más, no tanto desde un sentido profético como la última vez, sino con un mensaje que nazca más desde un corazón pastoral. Y verdaderamente el asunto de la pasividad es algo importante porque tiene una sintomatología. La pasividad produce en nuestra vida determinadas cuestiones. O sea, aquel que es diligente lógicamente no es pasivo. La Biblia habla de la diligencia y nos es necesaria la diligencia para hacer la obra de Dios. Y creo que lo dije la vez pasada y lo vuelvo a repetir, este mensaje nace de una impresión que Dios me ha dado a lo largo de la vida ministerial y nace de un sentir profundo de parte de Dios, sobre todo para ministrarme primeramente a mí, para hablarme primeramente a mí y luego para poder entender que hay muchas personas que están en esta condición. Yo quiero leer algunas cosas que he escrito. Vamos a hacer una introducción general. En esta introducción general vamos a decir algunas cosas. En mensajes anteriores hemos hablado de cuestiones que atañen a nuestra conducta como discípulo de Cristo. Espero que hasta este punto quede claro que nadie que haga un seminario intensivo de cómo hacer discípulos crea que va a obtener resultados en algunos pocos meses. Es un proceso, amados hermanos, es un proceso. Mire, la conversión es un proceso. Hay gente que tarda un tiempo largo en realmente dar un vuelco sustancial en su vida, que uno pueda decir, bueno, después de tantos años se convirtió realmente. Imagínese la vida discipular, que uno cuando ya entiende y conoce a Cristo y sabe de Él, pero ahora tiene que profundizar. Imagínese cuánto más, cuántas cosas Dios tiene para enseñarnos, cuánto verdaderamente tiene para que aprendamos. Mire, el hombre natural es enemigo de la obra de Dios. Y nosotros, después de muchos años de vida y experiencia, hemos adquirido determinadas cuestiones que tienen que ver con nuestro hombre natural. Entonces después es muy difícil sacarlas. No es fácil. Hay cosas que Dios, la unción, la gloria, la gracia, plum, Dios sopla y hace algo extraordinario en la vida de una persona. Pero hay cosas que son procesales, que son de un proceso, que tienen que ver con el tiempo. A mí me pasó, uno aprende de las cosas cotidianas, aprende mucho. A mí me gusta hacer natación. Bueno, ahora hace mucho tiempo que lo hago, ¿no? Pero durante muchos años he hecho natación a nivel profesional, por decirlo de alguna manera, de enseñanza, ¿no? Y yo recuerdo que tenía muchas costumbres innatas que eran perjudicial para poder, adquirir velocidad. Entonces, yo tenía dos problemas básicos. Primero, que estaba
hiperdesarrollado el lado derecho, y después que abría demasiado el brazo. Y me dice el profesor, mirá, tenemos un problema, o sea, te cuesta nadar derecho. Entonces, como sos tan derecho que te vas para la derecha, entonces en ese ir y volver estás perdiendo un tiempo valiosísimo, tiempo precioso. Claro, los segundos no cuentan en la vida cotidiana, pero cuando uno medianamente compite un poco, los segundos son importantísimos. Entonces yo empecé a hacer ejercicios para corregir ese problema. Entonces tuve que empezar a nadar con la parte izquierda y no usar el brazo derecho, usar el brazo izquierdo, el brazo izquierdo, el brazo izquierdo. Y me costaba un esfuerzo enorme. Después, en vez de sacar la cabeza siempre para mi lado izquierdo, para mi lado derecho, empecé a sacarla para el lado izquierdo. Para el lado izquierdo, para el lado izquierdo, para el lado izquierdo. Y después empecé a hacer capicúa. Entonces cada 3 brazadas sacaba la cabeza, para un lado y para el otro. Eso me ayudó a equilibrarme, a tratar de equiparar fuerzas en el cuerpo. Y también recuerdo que cuando yo tenía que corregir la brazada, si alguno de ustedes ha hecho natación, sabe que uno se toca la axila y después el brazo para adelante, se toca la axila, el brazo para adelante. Es una de las maneras de no abanicar con el brazo, porque cuando uno abanica, el brazo se cansa antes y arrastras agua. Entonces lo que hay que tratar es sacar el brazo el agua lo más derecho posible para que el agua no nos frene y uno pueda adquirir rápidamente velocidad. Era algo innato en mí, era algo innato. Entonces yo necesitaba corregirlo eso con ejercitación y fue muy duro. La verdad que fue difícil, tragué mucha agua, me fastidié bastante. Pero bueno, después de muchos años de práctica lo he logrado. Lo logré en su momento. Bueno, lo mismo pasa en la vida espiritual. Yo podría hacer una analogía de eso. Hay costumbres en nuestra vida que uno tiene que sacarlas, tiene que limpiarlas, tiene que reconvenirlas, tiene que pasarlas por la cruz, tiene que analizarlas. Porque esas cosas nos traen derrota. Y muchas veces también lo que nos traen es hacen más lento nuestro paso, como cuando vamos a la pileta. De la misma manera, quiero adquirir rapidez, quiero ser rápido, quiero ser dinámico, quiero ser diligente y no puedo porque hay cosas que me lo impiden. Entonces Dios necesita trabajar en nosotros para limar todas esas cosas, para subsanar, para sanar. Hebreo dice que tenemos que enderezar lo cojo, lo que está torcido, para que no nos saque el camino. Como yo que tenía que enderezar el brazo, más o menos. Entonces nosotros tenemos que enderezarnos, porque cuando hay algo que está torcido no podemos salir del camino. Yo me salía de la línea de trayectoria, me salía de la trayectoria del andén. Entonces nosotros necesitamos entender esto también en la vida espiritual. Dios necesita trabajar por nosotros. Entonces no es un asunto de un día para el otro. Es la obra del Espíritu Santo, es que muchas veces uno es quebrantado por Dios, la iglesia te disciplina, los hermanos te disciplinan, los hermanos te enseñan, a veces te dicen cosas que no gustan, pero hay una frase que dice, el cuerpo de Cristo te restringe. Claro que el cuerpo de Cristo te restringe, de alguna manera te restringe, porque cuando está mal te corrige, y es necesario corregir. Nosotros vivimos en otro paradigma, hermano. Si prestamos demasiada atención a la psicología, vamos a tener problemas, porque la psicología está en el paradigma del alma. La psicología trata el alma, no puede tocar intelectualmente al espíritu. A mí me gustaría hablar alguna vez de que somos seres tripartitos y cómo interactúan el alma y el espíritu. El alma es lo que me define como individuo. El alma soy yo, lo que deseo, lo que quiero, lo que anhelo. El espíritu es el lugar donde Dios se comunica con nosotros. Cuando el alma está sujeta al espíritu, escuchen esto, cuando el alma está sujeta al espíritu, el alma adquiere las características del espíritu. Pero cuando tenemos un alma demasiado fuerte, el alma es el espíritu es el que es sometido bajo las características del alma. Por eso hay gente que es netamente almática, su principio es el alma, vive en su alma y no en su espíritu. Entonces,
todas estas cosas nosotros las tenemos que aprender, las tenemos que entender. Y de esto venimos hablando, de esto venimos enseñando. Ahora, por más que sea una obra que tarda, que tiene tiempo, es una obra que en algún momento hay que empezar. Hay que empezar. Y nosotros que estamos hablando en este día de la pasividad y que queremos recibir sanidad de nuestra pasividad espiritual, debemos entender que la forma que Dios utiliza para disciplinar nuestra conducta, para enseñarnos, para, digamos, cambiar una conducta con otra, es la ley de enseñanza y la ley de impartición. Son dos leyes de las Escrituras en la vida que para que el discípulo se desarrolle su vida cristiana. Acordémonos de Efesios 4:11, dice que Dios puso ministerios en la iglesia para que la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces hay ministerios que edifican el cuerpo de Cristo. Entonces, los ministerios que están para edificar el cuerpo, ¿cómo hacen para edificar el cuerpo? No únicamente porque dan un mensaje general, sino porque trabajan con cada individuo en forma particular. Hay mensajes que se pueden dar a nivel general, hay mensajes que hay que tratarlo a nivel particular con el individuo, pues si no es imposible. Por ahí hay uno que es violento, entonces con el que es violento tenemos que hablar de violencia. Hay otro que es pasivo, como estamos hablando ahora, bueno, tenemos que enseñarle a que no sea tan pasivo. Hay otro que es irresponsable, hay otro que es un poco dominante. Entonces, los hermanos tienen diferentes características y los ministerios en sabiduría de Dios, con unción de Dios y con gracia de las Escrituras, deben trabajar para corregir, para ayudar, el maestro para enseñar, el pastor para estar con las ovejas, el evangelista para impartirte fuego. Todas esas cosas, todo eso tiene que estar, la iglesia tiene que estar funcionando, tiene que funcionar en esos asuntos, tiene que funcionar en esos aspectos. La obra no es de un solo hombre, o sea, que sea la obra de un solo hombre es completamente antibíblico. Es antibíblico. Si los apóstoles estaban juntos, la iglesia de Jerusalén dice que hizo un concilio para tratar asuntos doctrinales, si usted quiere, o para tratar asuntos que tenían que ver con la vida de iglesia. Concilio, sabiduría de ministerios, sabiduría de hombres, y el que tiene la última palabra, el Espíritu Santo. Entonces, los discípulos, la iglesia, crece bajo la ley de enseñanza y bajo la ley de impartición. Cuando nosotros enseñamos, tenemos que tener la capacidad de impartir. Esa es la realidad, de impartir vida. Por eso hablábamos en el mensaje anterior de que es necesario atraer un mensaje que la gente toque la vida de Dios, toque la vida de Cristo, toque al Señor, no únicamente acá, sino tocar a Cristo, tocar al Señor. Y cuando nosotros enseñamos, hay algo que es muy importante, que es tener objetivos claros. Debemos enseñar con objetivos claros. Para entender un poco qué función cumple la enseñanza de la Escritura, a mí me gustaría que ustedes después lean 1 Corintios en el capítulo 14. Lo puedan leer todo, 1 Corintios capítulo 14. Ahí la iglesia estaba un poco desordenada, pero Pablo habla de la enseñanza. Y en un momento él llega a decir, en el versículo 19, dice, pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros que 10.000 palabras en lengua desconocida. Está hablando del don de lengua. Pablo no está diciendo que no se puede hablar en lengua en la iglesia. Eso hay algunos hermanos que malinterpretaron, lamentablemente se volvieron para el lado de los cesacionistas y ellos enseñan mal la palabra de Dios, enseñan mal las Escrituras y tienen un problema enorme porque le impiden a la gente el hablar en lengua y empiezan a hablar de la glosalía y empiezan a decir que las lenguas eran para otro tiempo y bueno, un montón de cuestiones y cosas que son completamente antibíblicas y que limitan la obra de Dios. Lo que enseñan y predican estos hermanos es peligrosísimo. Ellos no saben que están enseñando una doctrina al infierno. Dios tenga misericordia. Dios tenga misericordia. Pero en 1 Corintios, en capítulo 14, versículo 19, el apóstol Pablo dice, yo prefiero
hablar palabras con el entendimiento. ¿Por qué? Porque es muy importante. La gente no se puede gozar en lo que no entiende. No se puede regocijar en lo que no entiende. Es necesario, es mucho más fácil aceptar el proceso cuando, aunque sea, vos tenés determinados con cosas que conocés y que entendés y que sabés que están bien. Entonces, si alguien te habla, por ejemplo, del discipulado, y resulta ser que el discipulado no es bíblico, por decirlo de alguna manera, vos decís, no, escúchame, estimado, esto no, lo que vos me estás hablando no es bíblico, entonces vos no podés encaminarte detrás de eso. Entonces Pablo decía, yo necesito hablar y enseñar para que a ustedes se les despierte el entendimiento y que a través del entendimiento sigan algo, puedan hacer algo, puedan ser edificados. Somos edificados en el entendimiento. Es así, dice llanamente así. Ahora, debemos hablar también de la impartición. ¿Y qué es la impartición? ¿Qué es la impartición? Podríamos decir que en la buena enseñanza hay impartición en forma innata. O sea, cuando yo estoy enseñando, estoy impartiendo, porque hay algo que Dios puso en mi espíritu, que no viene del cielo a la tierra, viaja de mi espíritu al espíritu del otro. Es así, porque Dios la puso primero en mi espíritu para que yo la traslade. Esto es una ley. Y dice en Hechos capítulo 4, versículo 13, entonces viendo el denuedo de Pedro y Juan, y sabiendo que eran hombres sin letra y del vulgo, escuche, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. La impartición tiene que ver cuando por la relación una persona adquiere las características de otra. La impartición tiene que ver cuando una persona adquiere las características de otra. Por ejemplo, Pablo le dijo a Timoteo que él iba a ir a la iglesia para ver si podía, transmitir un don espiritual. Transmitir un don. O sea, necesitaba Pablo ir físicamente y orar por la iglesia y enseñar a la iglesia para impartir una gracia que le permitiera a la iglesia entrar en una dimensión de dones espirituales. Eso es lo que está diciendo Pablo. Entonces, cuando un hombre de Dios, con espíritu y con vida, da un mensaje y habla, la imparte a la iglesia, con el espíritu de Cristo, la levanta en su dimensión espiritual y toda la iglesia empieza a operar en esa gracia. Y esa impartición, Pablo conocía esa ley, Pablo la conocía, Timoteo la conocía, por eso Pablo lo imparte a Timoteo, y una vez que Pablo lo imparte a Timoteo, no antes le dice, Timoteo, levanta ancianos. ¿Por qué? Porque Timoteo estaba impartido por Pablo, entonces Timoteo podía luego impartir del Espíritu a los ancianos. Dice que Felipe también era que predicaba el Evangelio, pero que tuvieron que ir los apóstoles a imponerle las manos a que reciban la impartición del Espíritu Santo. Un ministerio, un hombre ministerio, unos hombres ministerio tuvieron que ir a impartir. Entonces eso tiene que ver con la ley de impartición. Cuando hay un hombre que te enseña la palabra, cuando hay un hombre que te guía, te imparte, por más que quieras o no quieras. Es la razón por la cual usted va a una iglesia donde hay un determinado pastor y resulta ser que todos hablan de la misma manera. ¿No les ha pasado? ¿No le ha pasado que uno dice, pero prácticamente habla de la misma manera? Por más que el discípulo no lo quiera, está bajo esa cobertura, tanto tiempo bajo la autoridad de esa persona, que las características de la persona se le empiezan a pegar. Esa es la razón por la cual Dios trata tanto a los hombres de Dios, para que seamos lo más puro posible. Esa es la razón por la cual Dios trata tanto a los hombres de Dios, para que seamos lo más puro posible. 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 Para que seamos lo más puro posible.
para que a la gente nosotros no le enseñemos de nuestro carácter, sino verdaderamente del carácter de Cristo, para que la iglesia esté impartida por Cristo mismo. Es lo que nosotros decíamos en el mensaje anterior. Necesitamos ser obreros estables porque la gente aprende por espejo, por referencia. Yo puedo estar hablando de un determinado tema, pero si mi vida no acompaña, por más que la gente quiera respetarme, aunque ni ellos se dan cuenta, la ley de la impartición le funciona a la gente y terminan recibiendo no lo que estoy hablando, sino lo que soy. Nosotros impartimos lo que somos, no lo que sabemos. Ahora voy a hablar un poco más de eso. Solamente estoy haciendo una introducción general al tema de lo que tiene que ver con la pasividad. ¿Y por qué estoy hablando de discipulado? ¿Por qué estoy hablando de impartición? ¿Por qué estoy hablando de enseñanza? Porque primero uno tiene que enseñar para que la gente entienda. Hay algo que está mal. Menos mal que alguien me lo dijo, menos mal que alguien me avisó. Mirá, yo no sabía que estaba siendo pasivo. Bárbaro, perfecto, lo aprendiste. Ahora necesitas una impartición. ¿Para qué? Para sacarte de esa pasividad. Porque no es de un día para el otro. Miren, los problemas de carácter y los problemas de conducta no los cambiamos de un día para el otro. Por eso necesitamos estar constantemente en el vínculo del cuerpo, alineados al cuerpo, porque hay una gracia en el cuerpo, hay una sustancia de vida de Cristo en el cuerpo que nos saca de los pantanos espirituales. Hoy estaba viendo cómo una terrible camioneta encallaba en la arena y las ruedas le araban. Era una camioneta, me encantaría tener una camioneta como esa, la miraba en un video, pero tenía un problema, las ruedas estaban empantanadas en la arena. Y la camioneta no servía para nada. Bueno, a nosotros en la vida espiritual nos pasa eso. Estamos empantanados en determinados problemas de nuestro conducta y no podemos salir. Necesitamos la gracia de la iglesia, necesitamos la gracia del cuerpo. Por eso yo no entiendo cómo hay gente que se atreve a hablar mal de la iglesia. Desconoce este principio espiritual. Desconoce que la sustancia de la vida de Cristo está en la iglesia. O sea, yo para ser una persona acorde a la voluntad de Dios, constantemente necesito recibir la vida del cuerpo, la vida de la iglesia, la vida del cuerpo de Cristo. Si yo me separo del cuerpo, estoy al horno. Dice Juan, creo que es en la primera carta, primera de Juan, creo que es en el capítulo 1, versículo 7 o versículo 17, ahora no me acuerdo bien. Pero dice que si tenemos comunión unos con otros, la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. ¿Cuándo nos limpia de todo pecado? Si tenemos comunión unos con otros. Tremendo. Entonces, cuando yo tengo comunión con mi hermano, resulta ser de qué pecado se está hablando, de los pecados de carácter. Hay cosas que no sabemos que son pecados. La única forma que las podemos entender es en la comunión, en la relación. Cuando yo me relaciono y alguien ve mi defecto y me tiene que corregir, ¿cómo hace para corregir? Primero la comunión, en donde me revelo como soy. Y luego la sabiduría de Dios por medio de la iglesia, por medio del hermano, que me ayuda a corregir. Por eso está escrito, vosotros que sois espirituales, dice que nos tendríamos que corregir a los no tan espirituales con un espíritu de mansedumbre. Que cuando nosotros tenemos que corregir a las personas mayores, lo tenemos que hacer como si fuera nuestro padre. Entonces, mire qué importante la corrección en la iglesia, que el Pedro creo que es ahora, perdóneme, muchos versículos, él tiene que llegar a decir que nosotros al anciano lo tenemos que tratar como padre y que tenemos que corregir y que tenemos que subsanar. Tenemos que subsanar el problema. Eso sale de la vida de iglesia, de la vida de cuerpo. Por eso, por más que yo sea lo que sea, el profeta de lo que sea, el apóstol de lo que sea, el pastor de lo que sea, si no tengo vida de cuerpo y rompo el principio espiritual, voy a tener problemas. Problema de conducta, problema de carácter, problema en disciplina. Es así, funciona así. Dios lo hizo para que funcione de esa manera. Entonces dice que le reconocían
que habían estado con Jesús. Mire la ley de impartición ahí, tremendo. Gente de vulgo, sin mucho conocimiento, que en un momento recibe, por haber estado con Cristo, la forma de hablar de Él. Y que le reconocían, esto estuvieron con Jesús de Nazaret, pues se parecen a Él. Impresionante. Muchas veces Jesús los reprendió y dijo: generación incrédula, ¿hasta cuándo estaré con vosotros? Bueno, tanto machacar, Cristo, Dios hecho hombre, durante 3 años y medio, tanto machacar en corazones duros que se ve que realmente hizo su efecto. Ahora, ¿cómo nosotros, en base a esta introducción que estamos teniendo, cómo podemos determinar si un obrero cristiano es apto para la obra del Señor? Con todo esto que estuvimos hablando. Yo imagino que hay muchos que están escuchando que tienen un deseo bárbaro de decir: bueno, no quiero ser más congregante, yo quiero ser discípulo, quiero entrar en el discipulado de Cristo, quiero entrar en el discipulado de Dios, quiero ser discípulo. Bueno, la respuesta que podemos dar y que es bíblica para que como una persona podemos medir que si una persona es apta para el ministerio, para la obra del Señor, para lo que usted quiera, es por la vida. Acá voy a mencionar algunas cosas que veníamos hablando. Podemos ir a 1 de Timoteo, capítulo 3. 1 de Timoteo, capítulo 3. Primera de Timoteo, capítulo 3. Muy bien. Dice así: palabra de fiel. Esto lo leímos cuando estuvimos hablando el mensaje de la estabilidad. Esto ya lo leímos. Pero vamos a volver a leerlo. ¿Se acuerdan que en un momento hablamos que Pedro decía que él no le era molesto el hablar las mismas cosas? Bueno, a mí tampoco. Vamos a ser redundantes una y otra vez, hasta que se grabe. Y a través de la ley de repetición, de redundancia, yo le llamo ley de redundancia, uno pueda empezar a adquirir esta cuestión. Dice: palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Entonces, todos aquellos que quieren ser obispos en la iglesia, supervisores, anhelan una buena obra. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible. Empezamos bien arriba. El obispo tiene que ser irreprensible. No es irreprensible marido, No. Tiene que ser buen marido, pero es irreprensible, Mamma mía. Tenemos que ser irreprensibles. Dios quiere que nosotros seamos irreprensibles. Así que para llegar a esta medida necesitamos la asistencia de los ministerios, de los hermanos mayores, de los hermanos adelantados, de los pastores asociados, de los evangelistas, de la congregación, de la iglesia, para ser personas irreprensibles. Como dije recién, el cuerpo te restringe, el cuerpo de Cristo nos restringe. Es importante esta ley, la ley del cuerpo, la ley de restricción, que es que el cuerpo te va a marcar el lugar hacia donde vos tenés que ir, te lo va a decir la iglesia, porque la iglesia ha nacido de nuevo, porque la iglesia tiene el Espíritu de Cristo, porque la iglesia es Cristo mismo. Entonces el cuerpo de Dios, que es la iglesia, te restringe, te muestra y te lleva. Amén. Marido de una sola mujer, empecé, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro. ¿Cuánta gente hay avara hoy en día, aún en las congregaciones? Necesitamos ser libres de la avaricia. La avaricia es mala. Vamos a poner un ejemplo.
Pongamos que nosotros queremos llevar ayuda a un barrio carenciado, hoy se utiliza mucho, y bueno, y tenemos que juntar y vamos a juntar polenta. Yo para comer me compro Presto Pronta, la polenta de marca, pero para llevar al barrio carenciado, para darle al hermano una polenta que no sea de marca, una Cualunque, como quien dice. Entonces nosotros tenemos que aprender a dar lo mismo que nos daríamos a nosotros, darle al hermano. Por eso dice la Escritura en cuanto a honra, prefiriéndonos los unos por encima de los otros. Entonces nosotros debemos aprender a medir bien las cosas. La avaricia, dice la Escritura, es idolatría. Así que nosotros debemos aprender a ser generosos, dadivosos. Ahora, estamos hablando de que necesitamos entender que las cualidades para que un hombre de Dios, o cómo determinamos si un hombre de Dios puede ser un buen obrero, lo tiene que ver con respecto a la vida, por su vida. Nosotros le medimos la vida. Y vemos acá en 1 Timoteo, el capítulo 3, que son todas cosas que tienen que ver con la vida. Yo todavía en este listado estoy buscando la parte donde dice teólogo, la parte donde dice conocedor de la teología y de la doctrina. Lo estoy buscando todavía. Acá vemos que la forma de medir si una persona es apta o no es apta para la obra tiene que ver con respecto a la vida. Son todas cosas que se mencionan que están ligadas a la vida. No debemos caer en el error de pensar que somos lo que sabemos. Mucha gente sabe un montón, pero no lo puede llevar a la experiencia. ¿Es fácil o es más fácil adquirir conocimiento que tener una vida práctica? Nosotros debemos reducir este desfasaje. Siempre hay un desfasaje entre lo que uno sabe y lo que uno vive, porque es mucho más fácil adquirir conocimiento que experiencia. Es mucho más fácil. Entonces creo que todos tenemos un poco este desfasaje. La realidad es que nosotros necesitamos ser personas equilibradas, entender las Escrituras, conocer las Escrituras, pero también expresar a Dios. Y acá debemos recordar un punto muy importante, que Cristo fue el Verbo hecho carne, y que nosotros, de la misma manera que fue el Verbo hecho carne, nosotros tenemos que encarnar la palabra. Así que estamos haciendo una introducción. Cualidades esenciales. Hemos visto cómo en el servicio las personas manifiestan diferentes condiciones. Algunos confían demasiado en sí mismos y se desvían. Esto pasa. Nosotros tenemos que tener cuidado de hacer las cosas en nuestra fuerza y de confiar en nosotros, en lo que sabemos, en lo que podemos, porque eso nos exalta a nosotros y no a Dios. Santiago 4:6 dice: pero Él da mayor gracia, por esto Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. En otro lugar, en el mismo capítulo 3 de Timoteo, le dice Pablo a Timoteo, le dice que no ponga un neófito, un recién iniciado. ¿Por qué? Porque dice que puede ser tentado por el diablo a sentirse orgulloso y cae en descrédito. Cuando una persona está puesta en el servicio y hace cosas que no debe, cae en descrédito la persona y cae en descrédito la iglesia, cae en descrédito el ministerio. Hay que tener mucho cuidado. Por eso la gente tiene que ser probada para que pueda formar parte del ministerio. Yo no me olvido más cuando a mí mi pastor me dijo, estaba esperando a ver cómo te resultaba la vida matrimonial para ponerte en el servicio. Te tenía que esperar un año. No es únicamente casarte, sino que después lo tenés que llevar adelante. Entonces él esperó sobre mi vida para que pudiera yo manifestar fruto, tener testimonio. Esto es esencial, y esto es Biblia. Es Biblia. Y tenemos que amar lo que la Biblia dice y tenemos que vivir lo que la Biblia dice. Por algo Pablo lo escribió. Pablo era un hombre espiritual, un hombre con revelación de Dios.
no era cualquiera, y esto no está escrito por cualquier cosa, está escrito para que nosotros lo vivamos. Otros no empiezan tan bien como el primero, pero son constantes y dispuestos a aprender, entonces progresan rápidamente. Bueno, esta es la razón por la cual nosotros debemos prestar atención a las cualidades que debe tener un hombre para estar en el ministerio, para estar en el servicio. Por eso, si hablamos de cualidades, de conducta y de carácter, nosotros vamos a hablar de la pasividad. O estamos hablando ya un poquito de la pasividad. Es algo que atañe a nuestra conducta, a nuestra actitud. La pasividad es una actitud en nuestra vida. En 2 de Pedro, en el capítulo 1, 12 al 15, dice: por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Nosotros constantemente debemos confirmar a las personas, debemos confirmar a la gente en carácter y en conducta, debemos recordarle lo que dice la Escritura, debemos estar todo el tiempo ajustando las tuercas, como quien dice, para estar bien preparados. Nosotros anteriormente hablamos de estabilidad y vimos algo en la vida de Pedro. Volveremos en algún momento a mencionar estos asuntos. Pero ahora estaremos hablando de nuestro problema de carácter que nos lleva a ser personas pasivas. Debemos entender que el obrero debe gobernar su cuerpo y estar dispuesto a sufrir. Vamos a leer 2 versículos y vamos a dejar acá por hoy, y luego vamos a poder seguir adelante con el capítulo que viene de la pasividad. En 2 de Timoteo 1:7 dice: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Dominio propio. Me acuerdo cuando Dios le dijo a Adán que él debía sojuzgar la tierra, sojuzgarla, dominarla. El problema es que Adán no pudo dominar su matrimonio, menos iba a gobernar la tierra. Hay un problema claro en Adán. Cuando él cae, se nota que las funciones de Eva, las funciones de Adán no estaban bien cumplidas. Adán se distrajo, permitió que Eva hable con la serpiente. Eva tomó una autoridad que no le era dada. Particularmente creo que Eva fue seducida a tener lo que tenía el hombre, que Eva admiraba excesivamente al hombre y quería tener los mismos rasgos de autoridad del hombre, que quería ser la cabeza de ella. Bueno, un poco lo que está pasando, ¿no? Cuestiones antropológicas, podríamos decir, porque la verdad que hoy, con el avance del feminismo, está aconteciendo esto en el mundo. Se rebelan en contra de los roles asignados por Dios. No por el hombre, no es el hombre el que asigna, sino son roles que le asigna Dios al hombre y a la mujer. Aún el cuerpo físico es un limitante para el hombre y es un limitante para la mujer. Entonces nosotros tenemos que aprender a vivir de lo que Dios nos dio como naturaleza. Para vivir, nosotros debemos vivir en eso, no debemos descreer ni enojarnos con la naturaleza que nos fue dada por Dios para que la podamos desarrollar y llevar adelante. Así que dice que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de dominio propio. Dominio propio. Adán falló en el dominio propio, de dominar su carácter, por eso no pudo sojuzgar la tierra. Nosotros, cuando venimos al Evangelio, cuando Dios nos trae a Cristo, recuperamos el propósito original de Dios que estaba en el Edén y tenemos que ejercer la autoridad para traer el reino. Por eso una persona que va a ejercer la autoridad debe aprender a dominarse a sí mismo. Si no nos dominamos a nosotros mismos, no estamos capacitados para ejercer la autoridad. Lógicamente me voy a dominar por medio del Espíritu Santo, por medio de la virtud que Cristo puso en mí. Pero nosotros tenemos que aprender que la persona que quiera ejercer autoridad
debe dominar su carácter primero, también su casa y su familia, ¿no? Bien, y segunda de Timoteo en el capítulo 2, en el versículo 3 dice: tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Cuando somos llamados por Dios en el Evangelio, sabemos que vamos a padecer, sabemos que vamos a sufrir. Cuando usamos al ministerio también. O sea, estas son dos características esenciales: dominar el cuerpo, ponerlo en servidumbre para la obra de Dios, ser personas disciplinadas. Es necesario que nos disciplinemos en Cristo, que nos disciplinemos en el Señor, y después estar dispuesto a sufrir. Son dos cosas que nosotros nos tenemos que armar en nuestro pensamiento para poder entender qué es la estructura y la base para que luego nosotros podamos salir de ese espíritu de pasividad. Bueno, hasta acá por hoy. Espero que esto haya sido de bendición para tu vida, que podamos ir hablando algunas cuestiones que tienen que ver con la necesidad que tenemos de discipular a las personas o ser discipulados en estas cuestiones primordiales de carácter para expresar a Cristo, para dar a conocer a Cristo y para reflejar a Cristo. Y luego la semana que viene vamos a ver el punto 2, que es entendiendo el problema de la pasividad. Yo acá voy a contar un testimonio que algo dije al principio, pero tengo que contar fuertemente por qué elegí hablar de la pasividad y cómo fue que yo tuve una experiencia, tuve un sueño, y a través del sueño Dios me habló. Así que bueno, esto lo dejamos para la semana que viene. Te mando un abrazo fuerte, nos vemos pronto, deseo que Dios te bendiga. Si tenés ganas, puedes escribirnos por inbox, ahí en la página de la iglesia, o podés también escribirnos por Instagram, y estamos para ayudarte en la obra. Te recuerdo que somos un ministerio joven que queremos seguir los lineamientos de Cristo, queremos hacer las cosas como Dios nos manda, y bueno, nada, te invitamos a que si estás sin congregar, puedas tomar parte con nosotros. Te mando un abrazo grande, muchas bendiciones, nos vemos la próxima.